Nuevamente les doy un saludo de bienvenida a todos, un fraternal abrazo de parte de esta iglesia, Casa de Oración Peña de Oreb, Iglesia Evangélica Trinitaria, donde predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les pido un minuto, quédense sentados, para disponer mi vida para que sea Dios tomando el control de ella. Amado Dios y Señor Jehová de los ejércitos, me presento delante de ti, presento mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Y te pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, a través de la palabra de este siervo tuyo, Señor. Que como dice tu palabra, siervo inútil somos todos, Señor. Solamente somos vasijas de barro, Señor, donde tú depositas tu gloria. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, tu único Hijo, que es nuestro Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se lleve toda idea errada, toda doctrina errada, todo pensamiento que esté sembrado, Señor, aún desde la niñez, que sea contrario a tu palabra, Dios, y que tú puedas fluir, Señor, que tú puedas fluir, Señor Jesús, que tú puedas fluir, Espíritu Santo de Dios, y nos hagas conocer la verdad y nos ayudes, Señor, a librarnos de tanto dolor y tantas cosas que no nos dejan avanzar. Reprendemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor toda oposición del enemigo, Dios. Reprendemos al diablo y a Satanás, a todo principado y potestad, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y declaramos aquí libertad, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Lo declaramos en el nombre de Jesús y amén. Este es el último servicio del año. Y es necesaria una palabra de parte del Señor, como siempre, pero esta es especial porque es la última, es la que cierra el año, es la que despide el año. Y muchas veces nosotros, los que servimos en la obra del Señor, nos dedicamos a hacer la obra del Señor y nos olvidamos del Señor. Por obediencia a Dios, mi esposa y yo nos retiramos 3 días a un sitio a buscar su dirección. Y le decíamos, Señor, ¿qué palabra tienes para cerrar este año? Prosperidad, bendición, victoria sobre los enemigos, crecimiento espiritual. Y resulta que el Señor dijo que había que hablar era de perdón. Que sin perdón no podemos pasar un nuevo año esperando bendiciones. Sin perdón no podemos decir que tenemos los brazos abiertos esperando bendiciones del Señor. El perdón es necesario para nuestra vida y para la vida del que nos ha hecho daño. La Biblia muestra algo tan importante, y es que en 1 Samuel 15:23 la palabra del Señor dice: como pecado de idolatría es la rebeldía. Y cuando uno conoce de la palabra, uno sabe que no debe volverse a los ídolos, que no debe volverse al brujo, que no debe ir donde la adivina, que no debe pensar que nos depara este nuevo año a través del horóscopo, sino es a través de la palabra de Dios. Alguien que conozca la palabra de Dios, después de salir de una iglesia o cuando tenga dificultades, no debe ir donde una bruja. Eso lo sabe, eso lo sabemos todos. Pero la Biblia dice en 1 Samuel 15:23, si como el pecado de idolatría es la rebelión, sabemos que la idolatría no es agradable a Dios, pero se nos olvida que la rebelión tampoco es agradable a Dios. Y cuando en nuestro trabajo nosotros decidimos hacer lo contrario a lo que dice el jefe, porque así él lo diga, yo hago lo que yo quiera, eso es rebelión. Y es tanto como consultar a un brujo. Pero nosotros entendemos que en una iglesia también hay jerarquías, como en la policía. El que está en la policía no le va a decir al general, aquí hago lo que yo quiera, porque hay un lineamiento y Dios es un Dios de orden. Entonces debemos entender que la rebeldía tampoco es buena. Y esa parte la entendemos, pero hay otras cosas que no entendemos
y es el rencor. Y el rencor es tan grande como pecado, como la rebeldía y como la idolatría. Y se nos olvida eso. Y siempre, si no perdonamos, vamos a vivir en esta vida como si fuéramos víctimas. Nos vamos a sentir víctimas de mi niñez, del matrimonio que no funcionó, del esposo que no pudo ser, de la relación que no se pudo dar, de la carrera que no pude terminar, del abuso sexual que sufrió alguien siendo niño, del maltrato que sufrió de sus padres. Si no perdonamos, viviremos la vida sintiéndonos víctimas. Y el Señor nos mostró grandes cosas a través de estos. No podemos terminar este año sin perdonar, porque no recibiremos la bendición del nuevo año si no perdonamos. ¿Por qué? Porque hay que ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué quiere decir a cuentas? Yo debo, tú me debes, pero nos ponemos a cuentas y saldamos la deuda. Esta es una generación de gente herida. La gente cada vez busca más aceptación, no de Dios, sino de los hombres. Todo el que le va bien en un paseo lo publica. ¿Cuántos dicen me gusta? Y si salen pocos me gusta, la persona se siente triste. Pero si publican muchos, se sienten llenos y dicen, gustó esta foto. Y por eso hay tantos accidentes ahora. La gente se toma la selfie más peligrosa para ver quién dice me gusta. Mostraron el caso de un muchacho que por estar tomándose una selfie en un barranco se cayó. ¿Pero por qué? Porque la gente busca lo más loco para que alguien lo apruebe, para que alguien le diga me gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos satisfechos con los que tenemos. Y entonces queremos que la gente apruebe. Y Dios dice que si queremos ser honrados, oremos y nos presentemos delante de Dios en lo secreto. Y Él nos va a honrar en público. Pero muchas veces buscamos la aprobación de los demás. Somos una generación herida. El perdón no es olvidar. La gente dice que yo no perdono. Hay un refrán popular que la mujer tiene mejor memoria que el hombre. Entonces siempre dicen la mujer perdona pero no olvida. Y el hombre olvida pero no perdona. Y en ambos casos es falso. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Pero va más allá todavía. No es solo no buscar venganza. A veces pensamos que si no hacemos daño somos buenos. Bueno no es el que no hace daño. Bueno es el que hace lo bueno, no el que deja de hacer lo malo. Entonces, perdonar no es solo no buscar venganza. Dios manda que nosotros perdonemos. Y si Dios nos manda y no podemos, diríamos, Dios es duro. ¿Me va a mandar Dios a perdonar si yo no tengo fuerzas? Dios manda a perdonar y Él da la fuerza para perdonar. Pero tenemos que entender que perdonar no es decir, Señor, yo sé que tú me vas a dar la fuerza para perdonar. Cuando tú me la des, yo perdono. Perdonar es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de perdonar, así como tenemos que tomar la decisión de amar. Amar no es hacer lo que yo sienta. Amar es que lo que yo sé que debo hacer, yo lo hago. Yo me muevo. El amor no es solamente decir en una frase te amo. Es hacer. El padre que trabaja por los hijos, la madre que se levanta cada mañana a ayudar a sus hijos, eso es amor. No el que dice te amo, pero deja a la novia y se va por otra parte y la trata mal, pero yo te amo. Eso no es amor. Para perdonar hay que tomar la decisión de perdonar, y es cuando Dios va a mover, es cuando Dios nos va a dar esa gracia para nosotros perdonar. Pero perdonar es independiente de que el que nos agredió quiera que lo perdonemos. Si alguien viola a otra persona y el violador no le interesa que lo perdonen, de todos modos hay que perdonar. Perdonar es mejor para el que fue agredido que para el otro. Una esposa cuyo esposo fue infiel y sigue siendo infiel, el Señor no obliga a que alguien viva con alguien que no te quiere, que te maltrate, pero aún así tú tienes que perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros
recibimos el perdón de Dios primero. La Biblia dice: en esto consiste el amor, que Dios nos amó primero. Cuando nosotros decimos que somos buenos, cuando nosotros decimos que buscamos a Dios, es que ya Él nos buscó primero. Y Él puso en nuestro corazón el buscarlo. Y la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer en el corazón de cada persona. Entonces, perdonar es independiente del que nos ofendió. Tampoco perdonamos para que la otra persona quede sin su responsabilidad. Un violador o un asesino. He visto casos, he leído de casos de personas del holocausto nazi. Si ustedes miran sobre el doctor Mengele, todo lo que hacía. Voy a probar una nueva droga, vamos a coger un judío. Y lo echaban ahí. Vamos a ver a qué temperatura se muere un paracaidista. Y cogían al tipo y le partían las piernas y lo echaban en agua fría. Vamos a ver en cuánto tiempo se muere. Y hacía cálculo. Quemaba a los familiares, quemaba a los niños. Y cuando vemos el caso de perdón, leí el caso hace poco de una persona que cuando acaba la guerra está en una iglesia cristiana y ve que el que está allá afuera era uno de los que estaba en la cárcel del holocausto nazi. Y el tipo se acerca a saludarla. Y ella, a pesar de ser una cristiana convencida, su mano no era capaz. Y en silencio oraba y decía: Señor, dame fuerzas. Y no le daban. 3 veces oró: Señor, dame fuerzas. Cuando ella decidió perdonar y agarrar la mano de esa persona, dice ella que de su hombro salió una corriente que atravesó su mano y llegó hasta el otro tipo. Y ella le pudo decir: Dios te ama. Pero para el que no es cristiano, para el que no tiene a Cristo en su vida, eso no es posible hacerlo. Entonces, si una persona es asesina, no quiere decir que si perdonamos no lo van a castigar. Él merece el castigo, y si sabemos que alguien hace algo ilícito, debemos denunciarlo. Si un violador violó a alguien y violó a una persona y violó a alguien más, esa persona violada tiene la responsabilidad de denunciarlo. Eso es independiente de que perdone. David fue perdonado por Dios y tuvo que asumir las consecuencias. Y pudimos ver todo cómo cambió la vida de David. Y fue perdonado, pero asumió las consecuencias. Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar a alguien, eso no quiere decir que esa persona no va a pagar por lo que ha hecho. Dios pone las autoridades para cuidar a las personas. Pone el alcalde, pone el jefe de la policía, pone el comandante del ejército, para que nos cuiden. Y si sabemos de algo, tenemos que denunciarlo. Cuando nosotros no perdonamos, hacemos una cárcel en nuestro corazón y metemos al que nos hizo daño ahí y botamos la llave. Pero al mismo tiempo, en el corazón de ese que nos hizo daño, también nosotros estamos dentro de una cárcel. Por eso la persona que no perdona está cargando siempre un peso. No es libre, no puede ser libre. Una mujer que han violado y no perdona a su violador puede casarse, y esa relación siempre va a tener problemas, porque va a estar recordando lo que pasó y va a tener odio. Y muchas veces se tiene odio a una persona que está muerta ya. Hay personas, leyendo testimonio de personas violadas, que odian aún a su violador estando muerto. ¿Cómo puedes odiar a alguien que está muerto? Sin embargo, el odio es independiente de que la persona esté viva, de que le vaya bien, de que le vaya mal. El odio, el rencor se convierte en venganza, y quieres vengarte aún estando la persona muerta. Vemos cómo estos grupos armados, o la violencia de antes que veíamos de la época de la marimba, que iban a matar a una persona y si no podían le mataban a los familiares, porque era tanto el odio que querían dañarlo, no solo al que hizo, sino también a los que están a su alrededor, para que le duela más. Por eso ponían una bomba, un carro bomba, para destruir una familia entera, porque no solamente la venganza era para una persona, sino para toda su familia. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, nosotros mismos estamos encarcelados. Pero solamente seremos verdaderamente hijos de Dios cuando nosotros perdonemos. Solamente, porque el amor de Dios se perfecciona en el perdón. Porque ¿cómo nos ha perdonado Dios si matamos a su único hijo? ¿Por qué Hitler mata a los judíos? Porque comenzaron a decirle que por los judíos murió Cristo, entonces hay que matarlos. Resulta que Cristo no murió por los judíos solamente, por nosotros también. La Biblia dice que Él murió por los pecados que se cometieron antes, los de ahora y lo que la generación que viene también va a cometer. Todos hemos matado
todos fuimos partícipes en la muerte de Cristo. Entonces, si Dios nos ha perdonado y la Biblia dice que estando peleados, separados de Dios, Dios nos ha reconciliado con Él a través de Cristo, ¿cuántas más cosas no nos va a dar ahora que fuimos reconciliados? Pero eso es porque Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Seremos verdaderamente hijos de Dios cuando perdonemos. Perdonamos no porque lo merezcan, sino porque Dios, como les decía, nos amó primero. ¿Qué es perdonar? Primero, perdonar es locura para el que no tiene a Cristo. Leí el testimonio de alguien, un asesino, mató a una mujer, y el esposo de esa mujer fue a la cárcel y le entregó una Biblia. Y a veces no solo me gusta mirar el suceso, la noticia, sino qué dice la gente. Y muchos decían que él era un idiota. Muchos decían que si le mató a la esposa, ¿cómo lo iba a perdonar? Y es que la única explicación es que nadie puede perdonar si no tiene a Cristo en el corazón. Por eso nadie puede decir que es cristiano y decir yo no perdono a ese hombre porque eso que me hizo no tiene perdón de Dios. Porque esa frase también es una mentira. Cuando dicen no tiene perdón de Dios es mentira. Todo el que se arrepiente, Dios lo perdona. La Biblia dice que el único que no recibe perdón es el diablo, porque nadie lo tentó a él. En cambio nosotros siempre tenemos al tentador que está al lado metiendo pensamientos. Él es el único que no tiene derecho al perdón. Por eso él odia a la humanidad, porque Cristo murió por nosotros pero no por él. ¿Qué quería él? Si postrado me adoras, te entrego todos estos reinos porque son míos. Cristo no solo no se humilló ante él, sino que Cristo al morir y resucitar sale como Dios de él, y solo a tu Dios adorarás. Pero como Cristo no murió por él, sino por nosotros, él odia a la humanidad. Entonces alguien que no tiene a Cristo no puede perdonar, porque el diablo le dice, ¿cómo lo vas a perdonar? Mira cómo te miró. Fuiste a la iglesia y no te miraron. Fueron al barrio ese. Alguien que conozco que intentó suicidarse me decía, es que yo lo intenté porque la gente no me mira, la gente me odia, nadie me saluda. Y son ideas que el enemigo mete en la cabeza. Y el enemigo puede meter ideas en nuestra cabeza cuando la palabra de Dios no está en nuestra cabeza. Porque la Biblia dice que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, si oramos, si buscamos la presencia de Dios, entonces ningún pensamiento del enemigo va a entrar en nuestra cabeza. Nadie va a decirte, tú no sirves, nadie te quiere, tú eres gorda, tú eres feo, nadie está pendiente de ti. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está llena de la palabra de Dios. Pero cuando no está llena, el enemigo puede tirar un dardo de fuego. Recuerden que los dardos se tiran de lejos y él tira un dardo. Y si nuestra mente está vacía, esos dardos van a entrar. Nosotros tenemos que entender que perdonar es algo, un mandato de Dios. No es una sugerencia, no es una súplica, es una orden. Perdonen. Y para los de afuera es locura. Pero la Biblia dice que esto es algo que va más allá de todo entendimiento. Cuando nosotros evangelizamos, ¿qué hacemos? Mostramos a un Dios que perdona. Decimos, tú eres un asesino, pero Cristo vino para pagar por tu pecado. Y arrepiéntete y acéptalo y Él te perdona. Cuando sentamos al borracho le decimos, ese pecado que hiciste, Dios lo perdona a través de Cristo. Cuando miramos al infiel, decimos, Dios puede reconciliar tu hogar a través de Cristo. Pero resulta que si nosotros no perdonamos, ¿a quién evangelizamos? A la familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los vecinos, y ellos van a decir, mira, ve, este habla mal de la ex esposa, este habla mal del pastor anterior, este habla mal de su compañero de trabajo, no ha perdonado, y sin embargo me está mostrando a un Cristo que perdona. Entonces ese evangelio que nosotros mostramos no es creíble si no perdonamos. Entonces nosotros tenemos que mostrar un Cristo que perdona. En filosofía, Juan Jacobo Rousseau dijo, el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. El hombre nace sano y la sociedad lo corrompe. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre nace limpio de pecado, lo que es mentira porque tenemos un pecado original. ¿Y qué dice él? La sociedad lo corrompe. Hoy vengo para decirte una gran verdad de parte de Dios. Nuestra vida no depende de lo que nos ha pasado.
Nuestra vida depende de la forma en que respondemos a lo que nos ha pasado. Eso es una verdad de Dios. ¿Por qué hay personas que tienen un buen hogar si fueron violados? ¿Por qué hay esposas que tienen un buen hogar si fueron maltratadas de pequeñas? ¿Por qué hay personas que estando al borde de la muerte han hecho una nueva relación o han tenido una vida tranquila? Porque han perdonado. Entonces, nosotros vemos el caso del asesino en serie más grande que ha tenido Colombia, ni diremos su nombre. Pero ¿cuál fue la excusa de él? Que él fue violado cuando niño. Y como él fue violado, él tiene derecho, según él, a violar. Pero otras personas han sido violadas y deciden no tomar ese camino de odio y de rencor, sino el camino de la reconciliación. Por eso, si aquí en Colombia los grupos armados están hablando de hacer paz con el gobierno, si no hay perdón, no puede haber reconciliación. Si no hay perdón, no va a haber paz. Porque siempre alguien va a decir, a este le mataron a este hijo, a este perdió algo, porque todos perdemos en una guerra. Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona tiene un corazón lleno de Dios, las palabras que salen son de Dios, son de bendición. Nunca le pidas consejo a alguien sobre una crisis en tu matrimonio si esa persona tiene un divorcio, si esa persona no tiene una relación estable ahora. ¿Por qué? Porque te va a hablar es odio y rencor. Si tú quieres que alguien te aconseje sobre una crisis en tu matrimonio, busca a alguien cristiano que tenga un buen matrimonio y te va a decir, tú puedes superar esto, tú puedes hacer esto. Yo también pasé por eso. Pero si tú le hablas, y ya varias veces lo he comentado, una persona cercana a mí se fue a casar y nos preguntó a mí y a un compañero que teníamos unos buenos matrimonios para gloria de Dios y le dijimos, cásate. Pero fue a hablar con dos mujeres solteronas y le dijeron, no te cases. ¿Por qué? Porque ellas no tenían una relación estable, porque ellas tenían relaciones que iban y venían. ¿Y qué le dijeron? Quédate soltera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes éxito en tu matrimonio, tú vas a decir, cásate, que es lo mejor que tú vas a hacer. Entonces, no son las malas acciones las que condicionan nuestra vida, sino la forma en que respondemos. Ayer estaba en Sincelejo. Qué tristeza llegar con mi esposa a un centro comercial donde fuimos que nos revisaran un celular. Y en plena cafetería la policía separando un par de señores peleando. Un tipo ya como de 60 años que lo golpeó un muchacho. Y gritaban y se amenazaban y se decían cosas. Eso produce dolor en el corazón. Ver cómo la gente no es capaz de perdonar una agresión. Entonces, perdón no es olvido, pero perdón tampoco es una emoción. No hagamos que al final del servicio el Señor nos toque, nos quebrante, la palabra nos conmueva, nos enseñe y el Señor nos muestre que debemos perdonar para ser perdonados y al llegar a la casa se nos olvide. Porque perdón no debe ser un acto de emoción. Como buscar a Dios tampoco debe ser un acto de emoción. Voy a la iglesia porque hoy estoy emocionado. Voy a la iglesia porque hoy estoy de ánimo. Porque el día que no tengas ánimo no vas a la iglesia. El día que no tengas ganas no vas a buscar a Dios. A Dios hay que buscarlo porque es su palabra la que lo dice. Porque dice, mi alma alaba a Jehová. Entonces, tenemos que entender que esto es una decisión del corazón y de la mente. Cuando nosotros perdonamos, sanamos nuestro corazón. Y ese Cristo que nosotros predicamos, la gente lo va a querer conocer. Cuando sepan, tú tuviste problema con esta persona, ¿y cómo le hablas ahora? ¿Cómo lo ayudas? Recordemos que los fariseos ponían una ley, y los fariseos pensaban que cuando ellos cumplían eso, ya estaban bien, ya eran santos. De las principales sectas que hubo en la época de Jesucristo estaban los fariseos. Eran apegados a la ley, pero aparte de apegarse a la ley, pensaban que su interpretación de la ley los iba a llevar a la salvación. Y estaban los saduceos, que vivían en libertinaje. Dios nos aceptó así como somos, no hay problema, no hay que cambiar. Eran las dos corrientes. Los extremistas, ambos eran extremistas, pero unos eran legalistas y otros eran, eso no es libertad, sino libertinaje. Entonces, Jesucristo llega
y todas esas leyes de los fariseos las pone tan altas que nadie las puede cumplir. Porque la ley de los fariseos decía, no fornicarás con la mujer de otro, no tendrás adulterio con la mujer de otro. Jesucristo dice, no es solo que te acuestes con ella, es que si piensas en ella, ya adulteraste. Y entonces dice la gente, ¿y yo cómo hago para no pensar en eso? Si pensaste en esa mujer y te deleitaste, ya has pecado. Por eso es que nuestras fuerzas no son suficientes para ser salvos. La ley de Moisés y los fariseos la tomaban, decían, no mates a nadie. Jesucristo decía, si lo odias, ya has pecado como de muerte. Señor, pero si me hacen daño no voy a odiar, es normal, es una reacción natural humana. Jesucristo dice, no puedes odiar a nadie. Si odias, ya lo has matado en tu corazón. Por eso, si nosotros lo que queremos y venimos a un servicio y leemos la palabra del Señor y oramos, queremos ser salvos, tenemos que aprender y tomar la decisión de perdonar. Porque el que odia ya ha matado en su corazón. Entonces, sin perdón no hay integridad, no hay un ministerio exitoso, no hay un matrimonio exitoso, no hay comunión con Dios si no hemos perdonado. Gloria a ti, Señor. Cuando nosotros perdonemos, Dios va a restaurar nuestra vida. Tenemos que entregar nuestra vida. Hay una alabanza de Samuel Hernández que dice, le dije al Señor que quitara mi orgullo y me dijo que no, es algo que yo tengo que entregar, que es realidad. Lo mismo pasa con esto, no podemos decir, Señor, quítame ese odio hacia esa persona. Tenemos que decir, Señor, yo te entrego esa área de mi vida. Señor, yo te entrego ese odio a esa persona. Señor, eso que me hizo, yo lo entrego a ti. Muchas veces nosotros perdonamos una parte, pero nos guardamos un poquito. Y buscamos al Señor y decimos, Señor, ya yo he avanzado. Este me hizo daño, lo perdoné. Este me hizo daño, lo perdoné. Ese me hizo daño, pues lo estoy perdonando poco a poco, Señor. Ese poquito que no perdonamos, la Biblia dice que es raíz de amargura. Arranquen una raíz. Esta mañana, mientras subía a la casa, vi que donde está el recibo, el registro del gas, había una mata que hemos arrancado y vuelve a salir, porque queda la raíz adentro. Cuando nosotros no perdonamos, o perdonamos en parte, queda esa raíz de amargura. Y dice la Biblia que esa raíz de amargura va creciendo tanto, que va dañando incluso al resto de la congregación, porque ministras odio, ministras rencor, ministras venganza. ¿Qué va a ministrar? ¿Qué espíritu hay en una persona que tiene odio y rencor? No está el Espíritu Santo de Dios. Así la persona sea la más religiosa. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo primero es confesar el pecado, decir, Señor, no he podido quitarme ese odio que tengo por esa persona. Hay personas que dicen, yo no me alegro porque le vaya mal, pero me cae un fresquito. Ese fresquito que nosotros decimos es alegría cuando le va mal al otro. Resulta que Jesucristo dice, no solo tienes que pagar bien el mal que te hacen, sino que tienes que bendecir a tu enemigo. Bendecir al enemigo. Si te pega en una mejilla, ponle la otra. Si te roba la capa, dale el sombrero también. Si te pide una milla, llévala 2 millas. Porque de esa forma, dice el apóstol Pablo, se encenderán ascuas de fuego sobre su cabeza. Que tú a tu enemigo, el que te hizo daño, el que cree que destruyó tu vida, tú lo ayudes, le des de comer. Dice que es como si se le encendiera la cabeza de la rabia que le dará, o de pronto se convierta. Si Dios perdona todo pecado, ¿por qué nosotros no perdonamos todo pecado? Si Dios nos ha perdonado todo lo que hemos hecho, ¿por qué nosotros no podemos perdonar así sea lo más grande que nos hayan hecho? Perdonar es posible solamente cuando ponemos la mirada en las cosas del cielo. Cuando decimos, por ese golpe que me dieron yo no voy a perder el reino de los cielos. Por esa plata que me robaron yo no voy a perder la salvación. Por ese orgasmo que esa mujer me quiere producir yo no voy a perder la vida eterna. Por cualquier cosa, por el carro, por el negocio, por lo que hicieron, por eso yo no voy a perder la vida eterna. Pero cuando ponemos la mirada aquí,
Decimos, me robó, y si me robó me la paga. La gente dice, la venganza es un plato que se toma frío. La gente generalmente no se venga enseguida. Y si se venga enseguida, la ley dice, ira, intenso dolor, es perdonado. Usted mató al otro con rabia, no, pero es que estaba en un momento de ira. Estaba loco, estaba enceguecido. Pero si lo hace con tiempo, entonces dicen, lo hizo con sevicia, malicia, premeditadamente, bueno, todo eso. Y resulta que de cualquiera de las dos formas, nosotros no podemos buscar venganza, porque la venganza no es nuestra. Ponemos la mirada en las cosas de arriba. Si nosotros insistimos en venganza, nos vamos a apartar del amor de Dios. Romanos 8, del 35 al 39. La palabra del Señor dice, nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a ti, Señor. Entendamos algo. Cuando nosotros decidimos perdonar, ya no seremos víctimas. Si nosotros perdonamos, es como un barco que está amarrado. Y cuando nosotros perdonamos, soltamos esas amarras y el barco es libre. Nuestra vida es libre, nos quitamos ese peso de encima. El perdón es imposible si mientras nosotros pecamos, si nuestros pecados no han sido perdonados por Dios a través de Jesucristo con su sacrificio en la cruz. Si nosotros somos rebeldes y decimos, Señor, yo no perdono, Cristo no perdona nuestros pecados. Dios no perdona nuestros pecados. Si nuestros pecados no son perdonados, no podemos perdonar a otros. El apóstol Pablo dice algo bonito en Colosenses 3:12. Nosotros, como escogidos de Dios, pertenecientes a Dios, santos, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y paciencia. Él dice que cada día nos pongamos como esa ropa, que es el afecto, que es el amor entrañable, bondad, humildad, paciencia. Colosenses 3:13 dice, perdonen a todo el que los ha ofendido. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El Señor nos manda en Colosenses que tenemos que perdonar unos a otros, así como el Señor nos perdonó. Viene una pregunta: ¿cómo Dios nos puede perdonar por haber asesinado a su único hijo? La respuesta está en el Salmo 103, 10 al 12. Dice, hablando de Dios, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos el occidente está del oriente. En el griego y en el hebreo, perdonar tiene muchos significados. Llevarse lejos, enterrar, cubrir, reconciliar, pasar por alto, restaurar con gracia. Todo eso es perdonar. Cuando Dios nos está diciendo que perdonemos, quiere decir que tenemos que echar lejos eso. ¿Cuándo comienza el perdón? Colosenses 2:14. En Colosenses 2:14 nos muestra la Biblia que había un acta. Ese acta era un contrato. Y en ese contrato aparecíamos nosotros. Y en ese contrato todo era en contra de nosotros. Colosenses 2:14 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces quiere decir que hasta ese momento, hasta que Cristo no había llegado y había roto ese contrato contra nosotros, nosotros le debíamos al diablo. Él tenía la autoridad sobre nuestra vida y Él es el acusador. Diablo y Satanás quiere decir adversario, acusador. Él era el que acusaba y decía, pero es que él pecó, mira lo que hizo. Él fue infiel. Él, Señor, te negó delante de los hombres. Él le pegó a este otro. Dice la Biblia. Pero cuando Jesucristo viene y rompe esa acta, todo pecado cometido por nosotros fue borrado. Si nosotros no perdonamos, vamos a leer algo importante. Mateo, en 18, capítulo 18 del 21 al 22, dice Pedro hablando con Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi enemigo? La ley de los fariseos decía que había que perdonar 3 veces. Si esa persona en un día 3 veces te hace, tú perdónalo 3 veces, pero a la cuarta ya sí, haz lo que tú quieras. Pedro llega donde Cristo y le dice, Señor, yo vengo sobrado. ¿Cuántas veces perdonaré a mi enemigo, Señor? ¿Hasta 7 veces? Él decía, estoy sobrado, la ley dice 3, yo digo 7. Y él le digo, no te digo 7, 70 veces 7 en un día. 490 veces, Señor. Él no está diciendo, Pedro, cuéntalas. Está diciendo, deja de contar. Todas las veces que te hagan, si se arrepienten, perdona, perdona, perdona. Señor, pero ¿cómo voy a perdonar? En ese mismo Mateo 18, pero en el 34, la Biblia habla de 2 deudores. Y ahí estamos nosotros, Mateo 18, 2 deudores. Y resulta que una persona debía a un gran rey, a un gran señor, le debía muchísimo dinero, que cuando en estos tiempos sacan la cuenta, eso es incontable. Le debía muchísimo a alguien. Y resulta que el rey mandó a llamarlo para quitarle todo lo que tenía, aún venderlo a él y a su familia como esclavos. Pero también había otro que le debía un poquito. No, perdón. Ese hombre le debía mucho al rey. El hombre le pidió perdón al rey. ¿Qué hizo el rey? Perdonó a este hombre. Pero había otro que debía poquito y el rey también lo perdona. Pero ese que le perdonaron, cuando salió, se encontró con otra persona que le debía. Perdón, me estoy confundiendo, es uno solo. Pero después que el rey lo perdona, él sale y se encuentra con alguien que le debe muy poquito. El rey le perdonó a él muchísimo. A él le debían poco. Y también cogió al hombre y le dijo, véndeme todo lo que tienes, o si no te mando a meter preso y que vendan lo tuyo y que vendan tus hijos, que vendan tu esposa y que vendan tu familia. Este hombre le pidió perdón, que le perdonaran la deuda. Lo mismo que este hombre que debía mucho le había pedido al rey que le perdonara la deuda. El rey se la perdonó. Pero este hombre, a quien le debían poquito, no perdonó, sino que lo mandó a meter preso. Cuando los que estaban con el rey se dieron cuenta, se lo dijeron al rey. Y el rey lo manda a llamar y le dice, te perdoné yo mucho a ti. Tú no podías perdonar al que te debía un poquito. Así que ahora vas para la cárcel. Pero cuando el Señor Jesucristo, y la Biblia nos habla de todas estas cosas, no es solamente una historia que pasó allá, es algo que pasa con nuestra vida. Nosotros matamos al Hijo de Dios por nuestros pecados y Dios nos ha perdonado. Y resulta que alguien nos hace daño y eso es pequeño. La Biblia dice esta leve tribulación, es poquito el dolor que tenemos aquí y nosotros no perdonamos a otro. Si nosotros no perdonamos, nos va a pasar como le dijo este señor, le dijo malvado. En el 18:34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. En el 32 dice el Señor, entonces llamándole a su señor le dijo,
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus deudas. Si nosotros pasamos de un año a otro recordando que nos hicieron daño, recordando que aquel nos hizo esto, recordando que nos faltó en esto, nuestro Padre no nos va a perdonar. Pero no solo no nos va a perdonar, sino que aquí vemos algo más. Este señor, al que no perdonó, ¿qué hizo? Lo entregó a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Personas que iban a atormentar a este hombre. Si nosotros no perdonamos, Dios nos va a entregar a los atormentadores. Entonces va a comenzar a irnos mal. Por eso Deuteronomio 28 dice: consecuencias de la desobediencia. Dios manda que perdonemos. Si no perdonamos, dice, el cielo va a ser como de bronce para ti y la tierra como de hierro. Todo lo que tú produzcas se va a morir, no vas a disfrutar nada. Tu trabajo se va a perder, te van a salir enfermedades. Preguntémonos hoy si esas enfermedades, si esos achaques, si esos dolores, si esos problemas económicos que tenemos es por no perdonar. La Biblia dice que Él reprenderá por nosotros al devorador cuando nosotros diezmamos. Pero ¿y si nosotros diezmamos y no perdonamos? El Señor va a reprender también a aquel que nos quiera atormentar. Entonces, el Señor nos está diciendo que Él nos va a mandar a ese atormentador. La Biblia dice en Mateo 5:7: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los compasivos. Alguien ponía un ejemplo que la amargura es como el ácido que destruye el envase que lo contiene. La persona que está con ácido tiene un problema de gastritis que no se le quita, tiene úlceras, tiene problemas musculares, tiene problemas de todo tipo. ¿Por qué? Porque ese mismo odio está carcomiendo a la persona. Tiene una cara de amargura. Qué diferente la cara que tuvo Moisés cuando bajó del monte, brillaba. Pero qué diferencia la cara de una persona amargada. Una persona que no puede ni siquiera reírse, tiene los músculos contraídos en una mueca. Si nosotros no perdonamos, ¿qué está pasando? Estamos tomando el lugar de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros queremos ser juez como es Dios. Pero cuando nosotros perdonamos, soltamos al agresor y se lo entregamos a Dios. Lo sacamos de la presión de nuestro corazón y se lo entregamos a Dios. ¿Qué dice Romanos 12, versículos 17, 18 y 19? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Dios. Cuando una persona trata de vengarse, no deja que Dios actúe, sino que dice: no, Señor, yo soy Dios, yo voy a actuar, yo soy el juez, yo soy el verdugo. Perdonar no es olvidar. Si Dios pudiera borrar de nuestra memoria todo lo malo que nos han hecho, se nos olvidaría lo que sufrimos y no podríamos ayudar a otras personas que sufren. Recuerde que la Biblia dice: bienaventurados los que sufren por mi causa. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del Evangelio. Cuando nosotros sufrimos y nosotros perdonamos y Dios toma ese sufrimiento para que nosotros consolemos a otra persona, entonces ahí está actuando Dios verdaderamente. Pero si nosotros no perdonamos, no dejamos que Dios actúe. Entonces Dios podría coger un borrador y borrar de nuestra mente todo el daño que nos han hecho, los padres, los hijos, los amigos. Pero Dios quiere tomar ese dolor, ese sufrimiento, esa experiencia que tuvimos para compartirla con otras personas. Porque ese dolor, ¿qué nos va a recordar? La gracia de Dios. ¿Qué es perdón? Perdón es la gracia de Dios.
Otra cosa, muchas veces nosotros pensamos que esa cosa mala, ¿qué bueno puede tener para mi vida? Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Para los que conforme a su propósito han sido llamados. Miren algo, Cristo estaba en la cruz, lo estaban azotando. ¿Ustedes creen que a Dios no le dolía ver a su Hijo? A su Hijo, que es el propio Dios, humillándose ante los hombres, y le daban latigazos y le arrancaban la carne. Sin embargo, Dios tenía un plan para nosotros a través de Cristo. Y aunque le estaban dando latigazos, Dios no detuvo el castigo. Y nosotros decimos, ¿por qué Dios no evitó que mataran a esa niña? ¿Por qué Dios no evitó que ese familiar muriera? ¿Por qué Dios no evitó esto? Porque así como Dios no evitó que Jesucristo recibiera latigazos, le dieran con la lanza, le pusieran la corona de espinas, porque Él tenía un plan para nosotros. Y ese plan no se detuvo porque Jesucristo estuviera recibiendo latigazos. Y entonces nosotros muchas veces decimos, ¿dónde estaba Dios? La gente dice, ¿dónde está Dios cuando hay guerra? ¿Dónde estaba Dios cuando mataron a ese niño? ¿Dónde estaba Dios cuando cayó ese bus o esa catapila y mató a ese poco de niños de ese colegio en Bogotá? ¿Dónde estaba Dios? Dios está ahí. Dios tiene un plan para cada niño. Dios tiene un plan para cada padre. Tenemos que descansar y confiar que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros. Les voy a poner un ejemplo de falta de perdón. David, nosotros conocemos, ya casi para terminar. David era un hombre que dice la Biblia, tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, era agradable a Dios. Sin embargo, a David como padre le faltó autoridad. Tuvo muchos hijos. Uno de sus hijos era Absalón. Y ese Absalón tenía una hermana de padre y madre, Tamar. Pero también Absalón tenía otros hermanos, como Amnón. Amnón dejó que el diablo se le metiera y comenzó a codiciar a su hermana. Amnón comenzó a deleitarse pensando que él iba a hacer a su hermana. Y habló con un amigo, con un mal amigo. Amigo que causó su muerte. Por eso tenemos que tener cuidado de a quién le pedimos un consejo. Necesitamos algo, busquemos a Dios y busquemos a alguien de Dios que dé buen fruto. Este hombre buscó un mal amigo y el amigo le dijo, tíratela de enfermo. Dile a tu papá que le diga a tu hermana que me traiga una sopa y yo me voy a mejorar. Y cuando la inocente muchacha le lleva la sopa, él la viola. Pero en el momento en que la viola, así es el diablo. Ella le dice, pero no me dejes así, porque ya no soy virgen. Y dice la Biblia que él le cogió odio en ese mismo momento. Y la odió más de lo que la amaba. Eso no era amor, eso era codicia. Pero dice ahí que el sentimiento que le atraía hacia ella después se volvió en odio. Y después que la viola, la odia. La pobre muchacha sale mostrando su ropa. Y su hermano Absalón se da cuenta de eso. ¿Y cuál es la rabia de Absalón? No solo que el otro medio hermano la violó, sino que David no hizo nada. Se molestó mucho, pero no hizo nada. Así que dice la Biblia, eso está en 2 de Samuel, capítulo 13, 15 y 18. Dice la Biblia que este tipo comenzó a maquinar una venganza contra ese hermano. Demoró 2 años planeando eso, 2 años. ¿Qué hizo en esos 2 años? Planeó cómo matarlo. Organizó una fiesta, organizó una comida, invitó a sus hermanos, invitó a Amnón y le dijo a sus criados, cuando esté borracho, mátenlo. Y lo mataron. Pero el que quiere venganza no se conforma con eso. La rabia era contra ese hermano y lo mató. Y David también lo dejó así. Pero él también cogió odio contra David por no haber hecho nada. Y comenzó a planear una conspiración contra David. Y demoró 4 años más. O sea, fueron 6 años que ese joven se llenó de odio. Y en esa guerra que se formó, de los hombres de David terminaron matando a Absalón. Murió Absalón, murió Amnón. Hubo guerra y murió mucha gente. ¿Por qué?
porque no hubo perdón en el corazón de este hombre. Entonces, hoy les hago una invitación de parte de Dios, para ustedes y para mí, porque todos en el fondo de nuestro corazón tenemos a alguien a quien le estamos guardando rencor. De pronto ese padre, esa madre no estuvieron ahí cuando creciste, de pronto tu papá trabajaba y tú decías, ¿dónde estaba mi papá? ¿Por qué los demás tuvieron papá y yo no tuve? ¿Por qué esa mamá no estaba cuando yo la necesitaba? De pronto te trató mal la mamá, de pronto tu esposa, de pronto tu ex esposa, tu ex esposo te trató mal y tienes una nueva relación, pero ahí tienes un odio. De pronto ese hijo no es lo que tú has esperado. De pronto confiaste en un amigo y te falló. De pronto un socio, de pronto la abuela. Cada uno tiene que decirle al Espíritu Santo de Dios que en este momento nos muestre qué persona está siendo objeto de nuestro odio, qué persona tenemos encerrada en el corazón. Porque cuando perdonamos le entregamos a Dios esa llave y somos libres. Los voy a invitar a que se pongan de pie. De pronto un pastor, una pastora, de pronto un jefe, un vecino, de pronto en la congregación. Pero hay alguien que no se me puede olvidar que tenemos que perdonar. Somos nosotros mismos. De pronto hemos perdido cosas por nuestra inmadurez. De pronto perdimos cosas por la locura de jóvenes. De pronto se fue un matrimonio. De pronto se fue un negocio, una herencia, una casa. De pronto perdimos muchas cosas por nosotros mismos. Y a veces perdonamos a los demás, pero no nos perdonamos nosotros mismos. Y hoy es el momento para ponernos a cuentas con Dios. Invito a que cada uno cierre sus ojos. El Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo quiere librarnos de ese peso que hay en el corazón. Recuerden que la Biblia dice que hay una raíz de amargura. Hoy es el día para arrancar esa raíz de amargura. Para cada persona que está aquí, o para cada persona que nos está viendo por la señal de televisión. Para Dios no hay límite de tiempo, no hay límite de espacio. Hoy les extiendo una invitación a cada uno, a todo el que esté oyendo esta palabra. No escuche mi palabra, no escuche mi voz, escuche la palabra de Dios que dices, es necesario que perdones. Hoy cada uno debe hacer una lista en su cabeza, decir, a esta persona me hizo rencor, esta persona me hizo daño. De pronto yo creo que no me ha hecho nada, pero ¿será que lo recuerdo con amor? ¿Será que soy capaz de orar por esa persona? Hoy les hago una invitación para un ejercicio que el Señor me ha mostrado. Cada uno en su mente recuerde qué persona le ha hecho daño y vamos a orar por esa persona. Porque verdaderamente seremos hijos de Dios si oramos por los enemigos y los bendecimos. Cada uno dígale, Señor, esa persona que tú sabes que está en mi mente, que estoy pensando en ella, Señor, me hizo daño. Hoy te pido que la perdones. Hoy te pido que esa persona acepte a tu Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Hoy te pido por esa persona que me abandonó estando pequeño. Hoy te pido por esa persona, Señor, en quien puse mi confianza y mi amor y me abandonó. Hoy digámosle, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame. Esto no es un ejercicio de regresión, no es para psicología. Si no te acuerdas del pasado, déjalo así. Pero si alguien en tu corazón todavía sientes como una espina cuando piensas en ella, esa persona es la que Dios quiere hoy que perdones. Amado Jehová, Dios de los ejércitos, estamos aquí, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos recibir de ti el perdón y la vida eterna a través de Jesucristo. Pero es necesario, Señor, que aprendamos a perdonar. Tu palabra dice en el Padre nuestro, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Señor. Padre, hoy es el día que tú has escogido para ponernos a cuentas contigo, Señor. Padre, todo dolor,
todo odio, todo rencor, Señor. Todo, Padre, recuerdo doloroso de eso que nos hicieron, Señor. Hoy lo presento delante de ti, Dios. Padre, hoy nosotros, cada uno, Señor, decide entregar esa área, Dios. Cada uno de nosotros, Señor, hoy toma la decisión de tomar ese odio, ese dolor, ese rencor y entregártelo a ti, Señor. Nosotros tomamos la decisión, Padre, porque sabemos que tú, de tu gracia, nos darás la fuerza, Señor. Hoy entregamos este corazón, Señor, de piedra. Pero tu palabra dice en Jeremías, Dios, que tú eres el martillo que rompe la roca. Tu palabra dice que tú tomas este corazón de piedra y lo conviertes en corazón de carne, Señor. Solamente será un corazón de carne, Dios, cuando entreguemos ese dolor, Señor, que nos causaron, Dios. Padre, esa persona que nos hirió, hoy la presentamos delante de ti, Señor. Y así como nosotros hoy aceptamos que necesitamos de ti, que esa persona pueda aceptarte también y reconocer que necesita a tu Hijo Jesucristo como único Señor y Salvador, Dios. Padre, cada persona que está aquí, incluyéndome, Señor, hemos sido ofendidos, nos hemos dicho que aún estamos traumatizados, Señor. Pero hoy es el día para dejar todo atrás, Señor. Hoy es el día, Señor. Hoy es el día de liberación, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesús, yo vine para dar libertad al cautivo. Yo vine para proclamar el año del Evangelio. Yo vine, Señor, para sanar al enfermo. Hoy, Señor, cada corazón que está aquí, Señor, ese hijo, esa hija que no ha sido lo que tú has esperado, que te ha causado dolor, toma la decisión de entregárselo a Dios.